Ahí vamos. Vuelvo a repetir. No veo ahora conectados ni a Mercado Lagos, ni a Damiano, ni a Coronel, ni a Ferrari, que son 4 chicos que están en un grupo de rectorado, que lo que noté es que entregaron un práctico, entregaron el cuestionario 2 de la unidad 1 de esta materia y nada de los otros prácticos. Así que si lo llegan a ver, coméntenle también. Yo ahora por eso lo puse a grabar como para que quede grabado, por si ellos lo llegan a ver de manera asincrónica, que tengan esta información. Que solamente tengo un práctico de ellos, que es lo que me llamó la atención, me pareció raro, que era el cuestionario 2 de la unidad 1. Capaz que se pensaron que subieron el otro y no lo subieron, o alguno de esos problemas. Son de rectorado, así que los chicos de rectorado, si lo llegan a ver, le comentan, me hacen una gauchada. Respecto de los prácticos, les insisto que traten de no atrasarse, porque es interesante que esto vaya al día, y veo que algunos grupos se están quedando un poquito en alguna corrección que les he marcado que tendrían que hacer, e incluso algunos no lo han subido nunca nada. Entonces, estaría interesante que lo suban. Y de paso, si no lo miraron, miren, porque teóricamente, según lo que yo pude controlar, todo lo que estaba subido para corrección lo corregí. Es decir, que si alguno tiene una diferencia en ese aspecto, o porque a los compañeros del grupo les puse nota y a él no, o porque subió el trabajo y no está calificado, avísenme, porque es porque por alguna razón no lo veo. Así que, en general, van bien, pero insisto en que estaría bueno que no se detengan con la corrección de trabajo práctico, perdón, con la confección de los trabajos prácticos, porque si no vamos a empezar a avanzar y se van a atrasar mucho. Una lástima, porque tratamos de dar la mayor facilidad para que esto se resuelva rápido. Respecto de redes, que forma parte de algunas preguntitas del cuestionario 2 de la unidad 1. ¿Qué noté por ahí? Quería hacer mención a una red que algunos grupos me pusieron, que son las redes, que también de acuerdo a su topología, y que la verdad que yo no puse, pero que son interesantes porque son prácticas de usar y son para tener en cuenta, que son las redes PAN. Las Personal Area Network. Son redes, básicamente son las redes que se hacen a través del celular, que se arman a través del celular. Solo 2 cosas a tener en cuenta. Primero, son muy sencillas de armar, están, por lo general, es cuando ustedes dentro del celular, en alguna parte de la configuración, encuentran compartir mi conexión Wi-Fi. Entonces eso hace que se forme una pequeña red entre tu teléfono y los dispositivos a los que vos le compartís la conexión. Ese es el principio, o sea, esas son las redes PAN más fáciles de ver, las que se arman a través del celular. Pero tengan en cuenta que habilítenla y háganlo de manera momentánea y cuando es necesario hacerlo. Si no tienen necesidad, no lo hagan, porque la seguridad dentro de esas redes tiene sus historias. Y cuando uno comparte el teléfono, está compartiendo muchísima información. No sé si se dieron cuenta que hoy por hoy con el teléfono pagamos, mantenemos una cuenta corriente, cargamos nafta y demás. Así que atenti con esas redes, habilítenla de manera temporal. En general solo comparten, la conexión Wi-Fi. Compartir archivos no es tan sencillo, o por lo menos no viene configurado por defecto el celular para eso. Pero sean cuidadosos cuando habilitan la conexión Wi-Fi para que la usen otros usuarios.
primero habilitarla obviamente con contraseña. El teléfono ya la habilita con contraseña. Por un lado. Y por otro lado, habilítenla cuando sea necesario. Es decir, ustedes van, habilitan, comparten, arman la red personal, la Personal Area Network, en este caso, la utilizan y una vez que la autorizaron, tac, la desconectan. Para estar más tranquilo. Y no tener ninguna sorpresa. ¿Por qué les quería hacer este comentario? Porque el tema de seguridad dentro de las redes es toda una historia grande. O sea, es realmente algo para especializarse, es algo realmente complejo y que obviamente no es la intención de esta materia. Bueno, no vamos a ponernos a profundizar en seguridad sobre redes, pero sí podemos hacer algunos comentarios desde la experiencia o desde el uso diario de cómo tener en cuenta pequeños detalles para, por lo menos, nuestra conexión dentro de una red sea segura. ¿Qué es lo más usual? Bueno, por ahí también quería hacer mención a que me pusieron en una... cuando hay una pregunta que dice a ver si elegirías una conexión tipo VAS o serie, y me pusieron que sí porque sería una topología segura. La topología de redes no tiene nada que ver con la seguridad. Topología está relacionado con cómo se interconectan las máquinas entre sí, y la seguridad es algo, como decía antes, muy profundo, que tiene que ser analizado por gente que sabe, y que cuando no sabemos, lo máximo que podemos hacer es confiar en lo que nuestra red tiene instalado por defecto, que va a ser un firewall seguramente. Cuando yo arme cualquier red LAN dentro de mi casa, voy a tener un firewall, antivirus. Esas son las mínimas condiciones de seguridad dentro de una red, que por lo general cualquier red por defecto los tiene. O sea que ustedes quédense tranquilos cuando armen una red dentro de su casa, el router o el mismo Windows va a proveerles unos niveles de seguridad que son para un uso doméstico bien. Cuando pensamos en la facultad o en redes más grandes, ya tenemos que tener gente que esté atenta a la seguridad. Hay un montón de controles, un montón de programas que se encargan de detectar anomalías dentro del tráfico de red. Entonces, eso hace que uno se pueda dar cuenta. Perdón que me quedaron un montón de gente en la sala de espera, perdón. Que uno se pueda dar cuenta de quién está entrando y si está autorizado y demás. Y respecto a este tema de la seguridad, lo que le quería comentar que en lo que a nosotros respecta, o sea, a nosotros como usuarios respecta, tenemos que tener dos cositas en mente. Sobre todo una. Las violaciones de seguridad en redes, cuando me refiero a usuarios, normalmente ustedes vieron que, capaz que no se dan cuenta, pero cuando tienen que iniciar sesión en alguna red, ustedes entran con un usuario y una contraseña. Y si no entran con un usuario y una contraseña dentro de la facultad, la seguridad de la facultad está dada porque se reconoce su máquina dentro de la red de la facultad. Las máquinas internamente tienen un número que las identifica. Deben haber oído hablar por ahí de la IP de la máquina. Bueno, la IP es un cuarteto de números en realidad que identifica una máquina dentro de una red de área local o ancha wide. Pero esa IP viene dada por un servidor que administra la gente de comunicaciones. Quiere decir que esa IP podría ser variable.
pero la real identificación de una máquina viene dada por un número que se llama MAC. Ese número es un número de la placa madre. O sea, está dentro de la madre de la máquina. Y es un número que teóricamente es universal. Ese número es fijo de la máquina. Lo que hacen después dentro de una red LAN es asociar ese número de MAC, que es fijo de la máquina física, a una IP para ser identificada dentro de la red LAN. Yo sé que los debo estar mareando con esto, pero se los quería mencionar porque por ahí van a escuchar la palabra MAC o la palabra IP. ¿Con qué quiero que se queden con esto? Que dentro de una red ustedes van a tener una identificación. ¿Sí? Les hago mención a que la identificación para los administradores de la red va a ser la IP, pero que en realidad la máquina contiene otra identificación que es fija, que no se la saca a nadie, que se llama MAC. Bien. ¿Qué les quiero que se lleven de acá? Que la manera más fácil de vulnerar una red para un hacker es haciendo una cosa que se llama ingeniería social. Y la ingeniería social, el único medio de defensa que tiene es que el usuario esté con las antenas paradas al momento de escribir las contraseñas o hablar de las contraseñas o comunicarle las contraseñas a alguien. Tengan cuidado cuando reciban correos electrónicos preguntándoles contraseñas. Nadie les va a preguntar una contraseña a través del correo electrónico. ¿Tá? Todos los correos electrónicos que digan su contraseña está por vencer, entre en este sitio y cámbiela para mayor seguridad, son mentiras. Es un truco. Es más, los tipos, cuando hacen ingeniería social, pueden llegar a detectar de dónde es el correo en base a la extensión a donde está alojado el servidor, y he visto cómo copian logos de las entidades a las que pertenecen los usuarios. Es realmente un arte de los tipos para que uno les confíe las contraseñas. No lo hagan, por favor. Por correo electrónico nadie le va a pedir contraseña. La contraseña es algo muy personal. Es más, le digo, la política general de contraseñas, hace que ni siquiera los administradores sepan la contraseña. Un administrador puede borrar una contraseña, cambiar una contraseña, pero no puede verla. Así que por regla general, cualquier administrador, o sea, administrador me refiero a aquel lugar donde se alojan, por ejemplo, los servidores de correo electrónico, puede modificar una contraseña, puede borrar una contraseña, pero no puede saber una contraseña. ¿Tá? Lo más normal es ni siquiera modificar. Es borrar y bueno, ya crear una nueva que después las políticas de contraseña recién creada hace que el usuario, después del primer acceso, la tenga que cambiar. Entonces, de esa forma, el único que conoce es el usuario. Así que, por favor, tengan en cuenta que la seguridad de redes, la vulnerabilidad más grande que tiene es la ingeniería social. La ingeniería social depende pura y exclusivamente de nosotros, que consiste en no confiarle la contraseña a nadie. ¿Está? Bien. Y por otro lado, quería hacer mención a un tipo de hackeo que se conoce como de fuerza bruta y que 2x3 los sitios, sobre todo universitario, educativo, en general suelen ser víctimas. Los hackeos por fuerza bruta, en realidad lo que hacen es probar muchas contraseñas. O sea,
empezaba a probar, y en algún momento la podés llegar a vulnerar. ¿Qué sucede? Que hace un tiempo atrás procesar muchísimas contraseñas era caro y requería de mucha ferretería y de un uso exclusivo de máquina, y etcétera, etcétera. Hoy, con el avance de la tecnología, de acuerdo a lo que estuvieron ustedes investigando en Mercado Libre, se dieron cuenta cuánto hay de tecnología disponible a no tan alto precio y con una velocidad de procesamiento muy grande. Los ataques por fuerza bruta se suelen dar, sobre todo en el primer nivel de hackeo, que es cuando los chicos empiezan a jugar a ver cómo puedo entrar a determinado sitio, y lo que hacen es empezar a golpetear ingresos sobre un sitio, y si el sitio no tiene detectado el número de entradas de una determinada IP, puede suceder que le empiece a contestar, y lo que logran es hacer volcar al sitio por una cantidad excesiva de demanda. No sé si le habrá pasado alguna vez que entran en algún servidor web y dice el servidor está ocupado, a mucha demanda de datos, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasa sobre todo en los sitios de liquidación tipo impuestos y demás. Cuando llegan los vencimientos, los sitios se saturan. Bueno, esta gente lo que hace es utilizar la velocidad de procesamiento actual. Cualquier máquina que compran en el mercado tiene una alta, sobre todo los gamers, tienen mucha velocidad de procesamiento, entonces con eso empiezan a golpear en los servidores y logran colapsarlos. Entonces, si bien es un hackeo que no conduce a nada, porque lo único que hace es hacer caer el sitio, lo que sí logra es una incomodidad para el resto de los usuarios. Son hackeos que no tienen nada, no tienen ningún fin, no consiguen ningún dato. Pero les quería hacer el comentario de eso porque son ataques muy comunes. Creo que hace cosa de 2 o 3 años pasó en los sitios de la universidad que un ataque así medio generalizado y lograron hacer colapsar el sitio. Pero eso se arregla enseguida con detectores de IP. Los banean. No sé si escucharon la palabra esa también, banean la IP, o sea, es como que bloquean la IP esa y ya no le dejan acceder más. Lo que sí también sucede con esta diferencia entre número de MAC y número de IP, que algunos lo que hacen es empezar a enmascarar la IP, la van cambiando, porque total lo que importa es el número de MAC, y bueno, eso en realidad forma parte de un juego, pero pasa. Entonces quería hacerles mención a que esas son las vulnerabilidades más comunes dentro de los ataques a redes. Otra cosa que le quería decir de el envío de datos dentro de la red es que, esto yo ya se los había explicado en algún momento, vamos a retomarlo un poquito. Los datos dentro de una red de computadoras viajan en una especie de tren, como para que en realidad es un paquete. Es un paquete que tiene un formato específico. Ese formato específico se lo suele llamar protocolo. No es tan exactamente así, pero así les va a resultar entendible. Entonces, ese trencito de información tiene una cabecera, tiene datos, tiene una cola, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una forma tiene una forma preestablecida. Esa forma preestablecida se llama protocolo. Los protocolos más sencillos que más se utilizan son IPv4 y IPv5. Cualquier protocolo anterior corre en los protocolos nuevos. Lo que tienen los protocolos a medida que van avanzando es que mejoran en velocidad y mejoran en seguridad. Y lo que sí tenemos que recordar que la transmisión de datos dentro de una red cumple los principios básicos que hemos visto de la comunicación. Es decir,
que cumple que haya un emisor, que cumple que haya un receptor, que tiene en cuenta el ruido, que tiene en cuenta el canal, la codificación, que son los protocolos, y que tiene muy en cuenta la retroalimentación. Entonces, cuando un paquete de datos viaja en la red, no se da por bueno hasta tanto el emisor no recibe una confirmación del receptor de que lo ha recibido. Si no la recibe o la recibe en forma corrupta, lo que hace es lo vuelve a emitir. Y cuando hay mucha congestión dentro de la red, esos paquetes es como que se van golpeando entre sí y lo que se termina produciendo es una congestión dentro de la red y ustedes empiezan a notar que la red está lenta. Y la verdad de la milanesa es que lo que está sucediendo es que esa colisión de datos hace que la retroalimentación no se cumpla, entonces los emisores tengan que volver a emitir información y eso hace que a su vez se vuelva a congestionar la red y se producen realmente embotellamientos de datos. Entonces recuerden eso, que el envío de información dentro de redes se dan paquetes, que se hace a través de protocolos. Después se puede profundizar un poco más, porque hay capas de envío. La vez pasada un compañero planteaba la inquietud de ver la encriptación de correos electrónicos. Vamos a tratar de verlo, por lo menos desde el punto de vista del usuario, pero la encriptación del correo se hace dentro de una de las capas de transmisión de datos, que suele ser la capa de envío, suele ser la capa que se codifica. Pero lo vamos a ver como usuario, tranquilo, y vamos a tratar de verlo porque es interesante. La verdad que la codificación nunca le prestamos atención, pero para tener en cuenta que puede llegar a ser interesante para para tener cierto nivel de seguridad en el envío de correos electrónicos. Creo que ya me puse al día. Vuelvo acá entonces, vamos a volver con un pequeño repasito del PowerPoint, que ahora estamos. Bien. Vamos a encarar entonces el tema de hoy, a ver si lo podemos terminar y ya podemos ver el último práctico. Vamos a compartir la pantalla. Acá. ¿Cómo fuimos con lo otro? ¿Se entendió? ¿O lo enloquecí mucho con lo de redes? Estamos bien, se entendió. Estamos bien, bueno, listo, bárbaro, genial. Vamos a retomar un poco entonces lo que habíamos visto en la clase anterior y de paso avanzamos para terminar un poco con esta unidad. Entonces, habíamos visto en la clase pasada el concepto de datos. El concepto de datos, dijimos que el dato por sí solo no representa básicamente nada, que es una unidad, es una entidad que no tiene. Solo lo miramos y no me dice nada. Puede ser 25 kilos, puede ser azul, puede ser blanco, puede ser alto, bajo, lo que sea. O 10 metros, eso es un dato. Por sí solo no tiene, como que no tiene validez solo. Pero un conjunto de datos debidamente elaborado constituía información. Y ahí sí ya nos tenemos que poner un poco más serio, porque la información es algo que vamos a utilizar nosotros o que vamos a confiarle a los usuarios que nos piden determinadas cosas para que a la larga terminen tomando decisiones. Entonces, la idea de tratar de trabajar el dato tiene que ver con tratarlo adecuadamente con programas que sean adecuados o con código que sea adecuado para que yo pueda generar información. Entonces habíamos visto algunas definiciones. Esta yo creo que es la que mejor se adapta. Yo le decía, no le tengan miedo a usar Wikipedia, en general está bastante bien.
que es un conjunto de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. En definitiva, que va a permitir que la persona que recibe esta información pueda llegar a tomar, en nuestro caso sobre todo, pueda llegar a tomar decisiones que tengan que ver con la actividad dentro de la vida universitaria. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, al dato le aplicábamos un procesamiento y lo convertíamos en información. De alguna manera lo trabajábamos y lo organizábamos para que sirva para, sobre todo, la toma de decisiones en base a una serie de parámetros que forman parte del procesamiento. El procesamiento depende muchas veces de nosotros. Yo les había dicho por ahí, guarda con lo que dice, con lo que ponen como información. Vieron que muchas veces nos piden un montón de cosas. Bueno, tienen que tener en claro lo que les están pidiendo, repregunten cuando les piden cosas. Sean escuetos y sean claros para la persona que recibe la información que le estamos dando. Es fundamental la claridad, que no sea confusa. Y muchas veces hasta si es necesario que la información se quede corta pero sea clara, opten por la claridad. Siempre pongan en la balanza a ver qué van a entregar. Si ven que si va muy completa queda confusa, pónganla escasa y que quede clarita, y que vuelvan a preguntarles. O les avisan, miren, se lo mando así para que quede claro, pero usted puede pedir más información detallada, bla, bla, bla. Porque si no, la información confusa es más dañina que la falta de información. Después vimos el tema del concepto de recuperación de la información. La recuperación de la información estaba planteada en base a la utilización de código, programas, que nos permitía hacer uso de esa información que había sido el dato procesado. O sea que voy a tener el dato, voy a tener el proceso, voy a tener la información obtenida y voy a tener otra vez un procesamiento de esa información obtenida para la recuperación de la información. Ahí habíamos visto un cachito el tema tablero de comandos, no sé si lo recuerdan. Esto a mí siempre me resultó interesante porque me parece que desde el punto de vista del usuario permite gráficamente y rápidamente ver cómo va evolucionando determinados datos. Por ejemplo, no sé si habíamos visto con ustedes el tema de ingresantes por determinadas carreras. Uno puede decir, bueno, mire, si a mi facultad, de las 4 carreras que tengo, en una me entran menos de 50, estoy en un problema. Si me entran entre 50 y 100, estoy en el número ideal, y si me entran más de 100, estoy con un problema también de lugar. Entonces yo puedo hacer un tablero de comandos parecido a esto, que en vez de general, venta y demás, represente cada una de las carreras y que tenga colorcito de acuerdo a cómo va variando la cantidad. Interesante un tablero de comando es que es dinámico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Que es algo que va variando en el tiempo. Yo lo puedo plantear si tuviera algún programa de recuperación de información para que esté mirando constantemente los datos de ingreso, los procese y genere información sobre el ingreso, pero además lo recupere en forma de un tablero de comandos. Esto también, si quieren, después vamos a ver si en algún momento llegamos a usar el Sysacad, les muestro cómo se puede hacer eso. Les había mostrado esto respecto de un tablero de comando de la Universidad de Chile, cómo iban cambiando los colorcitos. Acuérdense que esto es útil sobre todo para un usuario que no está acostumbrado a utilizar los sistemas que nosotros sí usamos. Y habíamos visto esta pirámide que tenía como fin final el conocimiento.
O sea, salíamos del dato, lo procesábamos, generábamos información, la recuperábamos, se producía un procesamiento que decíamos que era ya acá el usuario leyendo esa recuperación de información, y por último generábamos conocimiento, que es la apropiación del saber como propio del usuario que recibió esa información. ¿Sí? Y con esto pasamos al próximo tema. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Si no hay ninguna duda, avanzamos un poquito más a ver si podemos meternos un poco en lo que es web y terminar esta unidad. ¿Va todo bien? Están callados hoy, ¿eh? Me siento solo. Yo voy avanzando, pero les insisto en que me frenen, e incluso si tienen que hacerlo, abran los micrófonos y párenme, porque yo muchas veces en esto de compartir pantalla, la parte de participante me queda medio incómoda. Entonces, díganme. Vamos a seguir con esto. ¿Qué es la web? Bueno, ustedes vieron por ahí que, esto probablemente lo sepan, se los comento, que en general, las páginas web tienen una www adelante y después arrancan con una dirección. Esa dirección es lo que prácticamente todos llamamos link o URL. Esa www que está ahí es la abreviatura de World Wide Web. Algo así como la telaraña de ancho mundial o algo por el estilo. Quiere decir que, ¿qué es? Es ni más ni menos que una red. Es exactamente una red, pero es una red que tiene a su vez otras redes. Entonces va formando en la conformación de esa red una especie de, no topología, pero sí una especie de formato que no tiene básicamente un tendido estandarizado. Entonces se va formando una telaraña, que eso es el significado de web. Web es una telaraña. Entonces, de ahí viene la palabra World Wide Web, que tiene varias versiones. La web 1.0 fue la primera que surgió. He visto por ahí que hay algunas diferencias en los años de creación. Algunos ponen que es en el 89, otros ponen que es en el 90. La que me pareció la más creíble es diciembre del 90. Fíjense que no es tan viejo esto, no es tan viejo. Nació en el CERN, ¿vieron dónde está el acelerador de partículas? La idea era compartir información. Era compartir información de tipo científica y era con una red limitada de científicos, creo que eran algo de 10.000, una cosa así. Y eran una red de tipo estática. ¿Qué quiere decir? Era una conformación donde todo, texto, imagen, documento, estaba subido y establecido por un administrador que era el que conformaba esos sitios, esa página, y que la ponía a disposición de los usuarios. El usuario en ese momento también era como un espectador pasivo de lo que el webmaster decidía subir a esos sitios. Entonces, digamos que si bien como idea estaba muy buena, porque era compartir un montón de información con un montón de gente, el receptor tenía un papel absolutamente de espectador.
Solo podía leer lo que el webmaster subía a esos sitios. Yo les puse acá en el PowerPoint, les comento, si alguno se bajó el PowerPoint que estaba publicado la clase pasada, vuélvanse a bajar este porque lo amplié un poco, porque había algunas cosas que me parecían medio pobre y lo amplié un poquito como para que tengan un poco más de información. Ahí les puse la página, la dirección donde pueden ver la primera página web que se creó. Para que vean cómo era una página web absolutamente despojada de cualquier imagen y de cualquier banner y nada por el estilo, era puro texto e hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? El hipertexto es un trozo de cadena de caracteres que me permite, haciendo clic sobre él, dirigirme a otro lugar dentro del texto o fuera de él, a otro texto distinto. Eso es hipertexto. Es un texto que se relacione con otro. Son los famosos links que ustedes cuando leen el diario ven una noticia y dicen, están viendo la noticia principal y hay un parrafito que le pones el mouse encima y se hace un dedito así. Bueno, eso es es hipertexto, que lo que en realidad termina siendo es un hipervínculo que te va a llevar a otra página web. Ese es el nombre. Obviamente todos lo conocen, pero bueno, les comento cómo se llama. Entonces, la característica principal de una web de estas 1.0 son webs estáticas, donde un solo organismo, vamos a decir, porque el webmaster puede ser un montón de personas, pero prefiero una sola entidad, publica cosas y los usuarios toman lo que de ahí se publica. Una primera medida interesante, pero rápidamente se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que la cantidad de gente que estaba involucrada estaba muy acotada. 10.000 personas era poca, 10.000 científicos eran pocos. Entonces, un poco más adelante, por el 93, 94, una cosa así, se creó ya un protocolo, ya como nos quedó la palabra protocolo para todo, pero digamos, se creó un estándar de cómo se tenían que formar las páginas web, con una cabecera, un cuerpo, un pie, etc. Y hasta el día de hoy más o menos se sigue cumpliendo. Si alguno se ha metido un poquito en cuál es el formato de las páginas web, van a ver que el formato se ha mantenido bastante estable, por lo menos de las páginas HTML, ¿no? Ahí nomás, prontamente, no mucho tiempo después, se dieron cuenta que, a pesar de que ahora ya la web 1.0, habíamos dicho en el año 93, comenzaba a estar disponible para todo el mundo, o por lo menos para que todo el mundo empiece a meterse, se dieron cuenta que necesitaban la interacción con el destinatario. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Bueno, se creó una segunda versión, o sea, que se entró a permitir que el usuario empiece a modificar las páginas web. Con lo cual se crea esta posibilidad de que la página, los sitios, crezcan permanentemente. Ya puedo tener ahí metido un montón de cosas que van variando. Puedo meter, aparte de texto y documento, imagen, puedo poner información que puede ir variando. Que eso es lo más interesante que tiene esta web, esta manera de ver la web, que ya el usuario es un destinatario activo, que puede hacer comentarios, que puede escribir, que puede comentar noticias. La interactividad, digamos, forma parte de lo más importante o del paso más importante que se dio en la web 2.0. Acá, gráficamente, es
lo que teníamos antes, el webmaster prepara una web que es de tipo dinámica. Los usuarios participan dentro de eso que creó el webmaster. Supongan un blog, supongan el wiki. Wiki es, por ejemplo, Wikipedia es una wiki, donde muchos usuarios colaboran con información. El intercambio multimedia fue la época del gran furor del EMUL y de otros programas que nos permitían intercambiar archivos multimedia al día de hoy. Programas como el BitTorrent nos permiten eso. Fue la época de la creación de las redes sociales. Las primeras redes sociales comenzaron acá. Y ya se empezó a hablar de aplicaciones web. La aplicación web es una historia, no es una cosa que parezca tan sencilla. No lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo se arma una aplicación web, pero sí tengan presente que esas cosas que nos permiten resolver alguna situación a través de Internet no son tan sencillas como las que tenemos en forma local dentro de una máquina. Tienen sus bemoles, digamos. Entonces, el concepto de información dentro de la web 2.0 es la interactividad. Ahí tenés comunicación en todos los sentidos. Fíjense, el grafiquito más o menos nos da una idea de cómo la información viaja en este tipo de redes. Qué importante paso se ha dado para que todos los usuarios puedan de alguna manera participar en la ampliación, la creación y la generación de cada vez más información. ¿Se acuerdan cuando veíamos sociedad de información? Recuerden que una de las cosas fundamentales de la sociedad de información, si bien todos nos damos cuenta, había una pregunta en el práctico que decía si está de acuerdo en que actualmente la sociedad de la información es una realidad. Sí, obviamente a todos nos resulta evidente que es así, pero tengan en cuenta que lo más importante de la sociedad de la información, o la premisa más importante, es que todo el mundo pueda acceder a la información. Por eso el paso que se da dentro de este tipo de concepción de la web es es que todos puedan colaborar. Y ya entonces ahí dimos un paso todavía superior, que es lo que, esto ya casi te diría que está siendo viejo hoy, pero es lo que más vemos. Se creó o se pasó al concepto de la web 3.0. ¿Qué es la web 3.0? Bueno, viste que dijimos que en la web 2.0 los usuarios colaboran con mucha información, con mucho texto, imágenes, videos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? La búsqueda de información en este tipo de redes, en la web 2.0, se hace muy difícil porque los buscadores tienen que mirar en todas las páginas web para encontrar la información que el usuario está requiriendo. Fíjense que la importancia del buscador de una página, de un sitio web 1.0 a un sitio web 2.0 es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente metiendo información en la red. Entonces vos necesitas que el buscador encuentre rápido lo que vos estás buscando, porque si no, es una cosa absolutamente tediosa. Entonces, ¿qué se pensó? Dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que esto realmente los buscadores sean algo de utilidad? O, mejor dicho, las máquinas que de alguna manera te organizan y te buscan la información, te la presenten de una forma rápida y de acuerdo a lo que el usuario de ese buscador está pidiendo. Entonces se pensó en la creación de una web semántica. ¿Qué tiene como característica? La idea es que vos, cuando publiques la página web, la página por sí misma tenga determinada información que le ayude a los buscadores
a encontrarse fácilmente de acuerdo al requerimiento del usuario. Por eso se llama una web semántica. ¿Me cacharon la idea esta? A ver, díganme esto porque por ahí es medio trabalengua. Díganme si se entendió lo de web semántica. Yo sí lo voy entendiendo. Bien. Si alguno no entendió, por favor díganme, porque, digamos, es la gran diferencia que viene a partir de ahora. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las páginas que forman un sitio web, tengo una conformación característica que hace que los buscadores encuentren más rápidamente este tipo de información requerida. Con lo cual, hace que el posicionamiento dentro de las búsquedas sea mucho mejor en una página que está armada con una tecnología o con una idea web 3.0 que con una web 2.0. ¿Por qué? Porque el buscador la va a encontrar más fácilmente y me la va a presentar más arriba en la búsqueda. Vieron que uno cuando busca te queda con la primera página. A lo sumo, poner la página 2. Pero en general, ¡pum!, lo primero que aparece. Entonces, estas páginas tienen esta idea. Son web que están asistidas por inteligencia artificial que busca la manera de encontrar la información que uno le pide de acuerdo a determinadas características de la página, que se da en la creación de la página. Y aquí entran a jugar una cosa que se llama microformatos, que no quiero profundizar, o sea, mejor dicho, se lo explico, pero no profundicemos de dónde va, porque estaba viendo que forma parte del código de la página web, pero digamos que la idea es esta. Yo creo una página web, la creo de forma semántica, es decir, ya de alguna manera le indico el tipo de página que es al buscador. El buscador ya sabe que esa página tiene características de web 3.0. Pero además, por la duda, tiene pequeñas como palabras clave que lo ubican en determinados grupos de búsqueda. O sea que hacen todavía la búsqueda más eficiente y más rápida. Y acá yo me animo a decirles, a pesar de que por ahí en la bibliografía no lo van a encontrar, que es la manera de ir armando un perfil de búsqueda para el usuario, de una máquina que cuando pide la búsqueda de algo, ya te tienen más o menos perfilado y te van a presentar opciones de acuerdo a ese perfil que vos has presentado con tus búsquedas anteriores. A más de uno le habrá pasado estar charlando sobre algún tema y abrir Google, poner cualquier búsqueda y encontrar en la propaganda cosas referidas al tema que estaban charlando. Todo eso no es una casualidad, es todo un estudio grande sobre datos e información y eso, digamos, no es algo que pasa porque pasa. Eso pasa porque hay todo un estudio detrás ya lo vamos a ver, de la Big Data y de otras cosas más, que está todo relacionado con esto. Todo está relacionado con esto. La información en Web 3.0, que ahora ya estamos en otro nivel. Bueno, acá le hice un poquito de este gráfico que conseguí que me pareció bastante interesante. ¿Por qué? ¿Por qué este es tan interesante? Porque empiezan a jugar las bases de datos. Empiezan a jugar acá dentro las bases de datos y eso hace cambiar la cosa. Está referido a lo que hablábamos antes, de la cantidad de información que uno empieza a tener y la cantidad de datos con que cuentan los buscadores al ofrecerte opciones y demás. Eso es fundamental. Y involucrarse la inteligencia artificial en este tipo de búsquedas. Vieron por ahí que en
muchos casos, ustedes entran en una página web y le aparece un cartelito que te dice, hola, normalmente es una chica, soy Esther o soy qué sé yo, ¿qué necesitas? Esos son robots, obviamente no se vayan a pensar que están hablando con un ser humano porque no es así. Pero eso está progresando cada vez más y realmente algunas charlas que mantienen los robotitos son bastante interesantes, o sea, son bastante completas. Bueno, todo eso es inteligencia artificial, es en lo que se está trabajando ahora. Pero además, bueno, acá le puse una serie de cosas que están dotadas de mayor significado. Todo esto es teoría. Lo que me interesa es que tengan en cuenta esas dos cosas, que son web semánticas y lo de los microformatos, que es lo que la caracteriza a las web 3.0 y esta capacidad de encontrar respuestas más fácilmente. Lo que les decía, que ahora las web 4.0 que están en desarrollo, igual que las 5.0, profundizan mucho más sobre lo que es inteligencia artificial. ¿eh? O sea, todavía van un poquito más allá y de alguna manera tienen una predictividad sobre lo que vos vas a necesitar. Tienen, primero, lo que es la parte de speech to text, o sea, todo lo que vos puedas hacer con comando de voz, te lo va a empezar a manejar, te va a estar escuchando. Hay algunas aplicaciones, sobre todo automovilísticas, que le permiten al dispositivo escucharte y verte. ¿eh? Entonces, pueden llegar a notar incluso que vos estás cansado o que estás desviando la atención mucho de la conducción y de alguna manera hablarte o ponerte música o en algunos casos hasta detenerte el vehículo. O sea, todo lo que se está comenzando, no como se está comenzando, que ya es una realidad, pero que obviamente no está a disposición de todo el mundo, pero en lo que se está trabajando. Es un análisis virtual, o sea, vos no te das cuenta que te estás mirando, pero eso está sucediendo. La web 5.0 es algo por el estilo. Paramos un ratito, ponele 10 minutos, 10, 15 minutos, vamos a parar, vamos a tomar unos mates, preparamos todo, charlamos un cachito más y les dejo para que terminen el trabajo práctico y ya lo puedan ir subiendo. Una cosita, me pareció que entró alguno de los chicos del grupo que nombré, Mercado Lago, Damiano, Coronel o Ferrari. Me pareció que los vi en línea. ¿Puede ser que haya alguno? A Patricia Coronel, por ejemplo, la veo conectada. ¿Estás? Bueno, no me contesta. Bueno, paramos 10 minutos y después retomamos. Ahora le escribo por privado. Bueno, gracias.
Bueno, vamos volviendo, así retomamos un cachito con lo que nos queda, que es poquito, hacemos un pequeño repasito de lo que vimos, así ya lo terminamos. Tomemos 2 o 3 minutos para que vuelvan todos. El punto 7 de los ejemplos, ¿a qué te referís? ¿En el práctico? A ver, dame un cachito que... Dame un segundito, Eliana, vamos, hacemos un pequeño repasito de esto y ya agarro el práctico y lo vemos entre todos. Así lo charlamos y nos sacamos todas las dudas. ¿Eh? Yo ahora simplemente quiero hacer nada más que un pequeño repaso de lo que vimos, porque ya esta unidad es como que estaría terminada. ¿Eh? ¿Qué sacamos en limpio de esta unidad? Es lo que quería charlar con ustedes ahora. Bueno, lo más importante es, vamos a admitir acá que hay gente que está entrando, lo más importante es el concepto de dato e información. Lo primero que vimos, ¿qué es dato y qué es información? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque nos sirve para cuando nos piden algo, pero después porque les va a servir para muchas otras materias que ustedes encaren y para lo que va a ser la definición de base de datos y de cómo se utiliza. Entonces, de acá se tienen que llevar bien claro qué es información y qué es dato. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos y convertir ese dato que nosotros cargamos o tenemos en información a través de un determinado proceso. Que dijimos en su momento, puede ser el Excel, por ejemplo, tranquilamente un programa que convierta el dato en información. Después hablamos del concepto de recuperación de la información. Hay uno que yo les puse ahí que dijimos que es medio viejo. Sí, recuerden de esto yo se los digo desde la práctica, de información clara, concisa, entendible, fundamental para nuestra tarea de todos los días, toda que vez que nos pidan, que los que nosotros entregamos sea claro. Hay veces que no debemos pecar de abundantes, sino mejor calidad que cantidad. Ese dicho para lo que es recuperación de la información le va como anillo al dedo. Vimos el tablero de comando, que yo le insisto con esto porque no son difíciles de hacer y muestran mucha información a golpe de vista nomás. Lo de recuperación de información, como después de procesado, que ese procesamiento era a través del usuario final, se transforma en conocimiento. ¿Por qué también esto es interesante de saber? Porque dijimos que el conocimiento es el fin último de la educación, del proceso de comunicación por excelencia, que es que es la educación. Y después empezamos a ver cómo definíamos información a medida que la web fue avanzando en tecnología, sí, en tecnología o en protocolos. Hablamos de la web 1.0, que dijimos que era una red absolutamente estática, donde había un webmaster que se encargaba de administrar el sitio y los usuarios miraban nada más.
Después hablábamos de la información en la web 2.0, que estaba constantemente modificada por el usuario, que crece constantemente, que está basado en múltiples medios, en múltiples formatos, es decir, que acá ya encontramos video, tenemos audio, tenemos texto, tenemos imágenes, tenemos de todo, que se replica en distintos servidores y en distintos sitios, que es abierta, que es participativa, donde el usuario ya empieza a ser creador de los sitios web, porque los empieza a generar. Si bien el webmaster lo arma de manera inicial, después la colaboración de los usuarios es tan grande que forman parte de los éxitos de las redes, de los sitios en la web 2.0. Ahí definimos un montón de cosas que estaban en esa web. Y empezamos a hablar de la web 3.0 como web semántica y microformato. Recuerden que, sobre todo en este tipo de web, es lo que más vemos ahora, esta y la 4.0, que las búsquedas y a la larga el compartir información está asistido por inteligencia artificial. ¿Cómo se logra eso? Bueno, porque la característica de las páginas dentro de la web 3.0 es que sea una web semántica que le permita a los buscadores aplicar determinadas técnicas que les sirva para encontrar la información que el usuario requiere de manera rápida y efectiva. Y para eso se apoya también en una cosa que se llama microformatos, que dijimos que formaban parte de la definición de la página que se hace de la página web, que no íbamos a entrar en detalle, pero que eran como especie de palabras clave que a su vez mejoraban la búsqueda. A la larga esto deriva en un posicionamiento que, si se quiere, a nivel comercial incluso, es mejor para las páginas porque son encontradas más rápidamente y mostradas por los buscadores más arriba en cualquier búsqueda. Hay un ejemplito acá, una especie de gráfico, como para que ustedes se den cuenta de cómo se trata, de lo que se trata, y que empezaban a jugar un rol importante las bases de datos. Que para el punto de vista de la información, las bases de datos son lo mejor que les puede pasar. Ya se van a dar cuenta de eso, porque sobre todo cuando veamos los sistemas de información que utiliza la Universidad Tecnológica, nos vamos a dar cuenta a la larga que son todas bases de datos. Otra vez un ejemplo, etcétera, y pasamos a Web 4.0 y su derivada, que es la 5.0, donde la predictividad es lo importante, la posibilidad que van a tener las máquinas de predecir los requerimientos de los usuarios, por ejemplo, mirándolos, analizándolos, etcétera, por el tono de voz. Acá al final del Power les dejo unas lecturas sugeridas, pueden encontrar mucha información sobre esto. Si tienen ganas, métanle, no hay problema. Eso fue la unidad 2. Vamos a ver un cachito acá el práctico, así se los explico. Acá. Cuestionario 1. Dame un cachito. Acá está. Bien. Acá. Compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno. Pregunta 1, sencilla, definí con tus propias palabras el concepto de dato. Lo mismo con el concepto de información. Traten de usar sus propias palabras. De esa manera yo me doy cuenta que se entendió el concepto. Si buscan en la web, está bien, pero después toquetenla como para que parezca, o sea, como para que la redacción se vea que ustedes comprenden el concepto. Toda la idea de estos cuestionarios es esa. Es que yo me quede tranquilo que se comprendió el concepto. Por eso yo más de una vez les digo, reescríbanlo, vuelvan a subirlo. Y para mí es como que lo entregan bien de nuevo, o sea, no pasa nada. No se hagan problemas. Lo que sí les digo una cosa, por algunos planteamientos que me han hecho, que por qué algunos 90, por qué algunos 80, por qué algunos 100. La redacción y lo completo que va a estar cada cosa forma parte también de la nota.
Y recuerden que 80, 90, 100 son unas notas espectaculares. O sea que quédense tranquilos, que son buenas. En general yo trato que tengan buenas notas porque me parece que esta es una materia como para que les sirva para tener buen promedio. Después con las otras va a estar más difícil, pero esta es son materias lindas para que tengan un buen promedio y de paso les resulte útil, ¿no? Resulte útil para lo que van viendo. O sea, ustedes recuerden que estamos viendo temas complejos que los estamos tratando de ver de manera lo más sencilla posible sin faltar a la verdad. Se lo tratamos de simplificar para que sea más fácil de comprender. Son temas muy complejos. La parte de la informática, a pesar de tener un uso cotidiano, que nosotros hacemos uso de ella cotidianamente, internamente es compleja. Entonces no nos podemos poner a profundizar. Más de una vez es una verdad que se asemeja a la realidad. Yo trato de no faltar a la verdad, pero algunas cositas se convierten en cuento porque si no es imposible de tratar. Tendríamos que hacer algunos temas de acá, algunas oraciones de acá son para hacer una materia completa. Así que bueno, lo vemos así, tratando de que se entienda. El punto 3 dice, marcar con una cruz en la columna que corresponda si lo que se indica a continuación es un dato o es información. 10 kilos, marcan en una cruz si es dato o una cruz de información. 100 alumnos, si es dato o información. Este es fácil, va bien. Punto 4. ¿Utilizarías un dato aislado para tomar una decisión operativa? ¿Por qué? Expláyense acá con por qué razón no lo harían. Ustedes sabrán, hemos hablado bastante de esto. Después te digo, plantea por lo menos 3 ejemplos de cómo el dato se utiliza para generar información. También, charlenlo entre ustedes, vean a ver cómo sería, qué se les ocurre, cuando digo como el dato, obviamente por ahí ustedes me digan, no, mira, los datos, porque en realidad uno solo quizá no se pueda, bla, bla, bla. O sí, eso lo analizan ustedes. Perdón, profe, una Sí, pregunta. sí, decime. El punto 4, Punto 4. sí. Sí, Para mí, el dato ya es un punto de partida para sí, buscar una información. sí, perfecto. Entonces Perfecto. ya está como contestado. No, porque vos me tenías que. Yo, por ejemplo, yo te digo, 10 kilos, ¿no? ¿Qué es dato o Sí. información? No es un dato. Es un dato. ¿Te sirve para tomar una decisión operativa? No, no me sirve, pero me ayuda. Te ayuda si Para vos ese empezar, dato, claro, si vos ese dato lo comparás con otros o lo procesás de alguna manera, ahí sí te va a servir. Pero cuando vos le haces eso al dato, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte el dato? En en información. una información. Entonces, ahí te la contesté, te dije que no sirve para tomar una decisión operativa. ¿Por qué? No, Porque pero el punto de partida para una información también es un dato, ¿está bien? sí, perfecto. No. Eso es perfecto. Pero el dato aislado. Sí, Dato aislado. sí. Varios datos hacen la información. Varios datos procesados. Ok, Varios datos procesados o un dato procesado. Todo depende de qué es el dato. ok, Porque listo. vos, Sí. por ejemplo, mirá, fíjate, te hago un ejemplo. Sí, Vos tenés una tabla de alturas. sí, Vos tenés una tabla de alturas y vos definís que 1 metro es bajo, 2 metros es alto. ¿Sí? Y viene Juancito. Y Juancito mide 2 metros. Vos tenés un solo dato. ¿Está? Que es 2 sí, metros. Pero ese sí. dato solo ya te sirve para definir que Juancito es un tipo alto. Y eso es información. Ok, ¿Ah? Bien. Punto 5. Plantea por lo menos 3 ejemplos de cómo el dato se utiliza para generar información. Ahí te di uno. ¿Está?
Respecto a la recuperación de la información, ¿cómo procesarías un reporte de calificación de estudiantes divididos por carrera? Suponemos que ya contás con todos los datos de notas de exámenes. Se pide una representación como para que un receptor comprenda la información. Acá por ahí van a tener que elaborar un poquito. Apliquen la creatividad. Imaginen una tabla donde ya tienen todas las notas de los exámenes, tengan una idea, sí, pueden hacer un gráfico, sí, sí, sí. Es más, está lindo para hacer un tablero de comando, no se vuelvan locos, ¿no? Se lo planteo como una opción, pero si no, con un gráfico está bien. El tema es cómo lo procesarían, es cómo agarrarían las notas, cómo las agruparían, qué información van a entregar. Un Excel, claro, sí, sí, viva el Excel. Ya vamos a ver Excel. A todos los que odian el Excel van a salir amigos acá del Excel. Yo lo odio, lo odio. Ya nos vamos a mirar. Ustedes fíjense cómo lo pueden, ya les digo, apliquen la creatividad. Si lo quieren hacer de manera de texto, explicándolo y demás, lo único que recuerden que acá yo soy el usuario. O sea, yo soy el que les pidió la información. Y todos los que yo les fui diciendo de la cantidad de información que yo pido y demás, porque ustedes ahora van a tener que recuperar y me la van a tener que mostrar a mí. Por eso dice, se pide una representación como para que un receptor comprenda la información. Ustedes no saben si yo estoy en tema o no, así que traten de que sea lo más legible posible, lo más entendible posible. Si yo encuentro cosas que no comprendo, se los planteo en los comentarios. Fíjense, yo les escribo en los comentarios, léanlo. Léanlo que así, eso es la retroalimentación de este curso, ¿no? En los comentarios. Y después un ejemplo sencillo de información en web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Y ya con eso estamos. No sé si con eso contesté la pregunta, creo que era de Eliana. Si no, me explayo un poquito más, pero es simplemente buscar alguna información. Podés buscar en Google, poner información en web 1.0 y ya más o menos lo que sale va a ser parecido a lo que yo les puse en el PowerPoint. Y lo mismo con 2.0, 3.0, 4.0. 5.0 no puse porque la veo todavía demasiado en ciernes y estas definiciones suelen ir cambiando con el tiempo. Y encima, Web 4.0 respecto a la 5.0 es como que se está mezclando un poco ahí el concepto. Vi algunas cosas un poco voladas y bueno, hay que esperar un poquito hasta que se asiente un poco la información que anda dando vuelta por web. Después dice, ¿qué sería un reporte de notas de examen? Un reporte de notas de exámenes divididos por carrera es, a ver, te voy a poner un ejemplo, por eso digo, utilicen la creatividad. Supónganse que están analizando una materia como análisis matemático 1, que tuvo notas de un examen final de distintas carreras. Análisis matemático 1 es una materia que puede ser rendida por alumnos de distintas especialidades. Entonces pongan ahí 2, 3 especialidades o 4. Cuanto menos pongan, más fácil va a ser de analizar, pero más feo va a quedar el gráfico o el análisis que hagan. Si ponen muchas, después va a ser muy difícil de analizar y también muy difícil de mostrar. Tomen una cantidad, 4 carreras, 3, sí, 4 o 5 carreras va a estar bien. Pongan ahí un grupo de notas por especialidad. Pueden arrancar de una, por eso yo le digo que cuentan con todos los datos, o sea que ustedes pueden contar ahí con toda la información que ustedes, con todos los datos, perdón, que a ustedes se les ocurra. Pero obviamente, sobre todo, van a necesitar, en el ejemplo que yo estoy dando, el nombre de la materia, la nota que se sacó y quién se la sacó. Y entonces a partir de ahí armen una recuperación de información para mostrármela a mí, que soy el receptor, que les pedí
una información. Y ustedes me van a decir, ¿y cuál es la información? Bueno, le pedí eso, la información respecto de la calificación de una materia o de estudiantes dividido por carrera. Entonces ustedes, yo acá pongo el ejemplo, háganlo de una materia. O ustedes me pueden decir, no, mira, yo no lo voy a hacer en una materia, lo voy a hacer de todo el año de exámenes. Entonces manéjense por ahí. Si ustedes me plantean bien el ejemplo, no hay problema. ¿Bien? Bien. Tienen de ahora todo lo que quieran para trabajar e ir preguntándome cosas o dudas. Yo me quedo en línea hasta las 5 de la tarde. Acá estamos. ¿Para cuándo sería, profe, aproximadamente la fecha de entrega? ¿Ayer? Yo, ¿cuándo lo configuré este? No hay problema. Para ahora lo cambio un poco para que tengan una semana, 10 días. Ponemos, lo voy a Semana poner, pasada lo arrancamos. y ponemos una semana más. Después vemos si queda mucho Hola, pendiente. negro. Escúchame, ¿cómo van con los trabajos de Chabonete? ¿Todo bien o más? No. Bueno, se filtró algo. No, bueno, no pasa nada. Por lo menos dijo chabón. Pues, si me imagínate el tarado este. Che, no hay problema. Ahora yo le pongo una semana más y después si vemos que viene muy atrasado, me dicen y la ampliamos, no hay drama. Yo Bueno, la idea es que no se les vaya muy lejos, pero para beneficio de ustedes. Lo más rápido que se pueda. Sí, yo se los dejo ahí. Ahora lo amplío. Gracias. Profe, un ejemplo de web 1.0 puede ser una página de, por ejemplo, donde informan el tiempo, el clima, donde yo entro, miro la información y no interactúo. Exacto. Sí. Bueno, gracias. Sí, por ejemplo, podría ser una página de un diario que no admita comentarios. Viste que hay páginas del diario que abajo te permite comentar. Y hay páginas que no. O hay noticias dentro de la página que no te permiten comentarios. Bueno, una página sin comentarios sería una web 1.0. Lo único que la web 1.0 no tiene video ni audio. Es casi todo texto-imagen. Texto, imagen, gráfico, porque la idea era compartir documentos, papers. Sería más bien de lectura, ¿no? Claro, exactamente. Ahí vos es como que entrás y lees nada más. Okay. Después con la 2.0 ya empezás a colaborar, ya podés escribir seguro, podés tener tu blog, te ofrecían crear páginas web, eso debe andar dando vuelta por ahí. Si quieren crearse una página web, hay sitios que ofrecen crear páginas web. Eso también se podía hacer. En realidad lo que creabas una página web, pero no era tu sitio. O sea, vos creabas una página web dentro del sitio del tipo que te dejaba crear la página web, entonces ¿qué hacía? Lo que hacía era aumentar la cantidad de usuarios de ese sitio y por supuesto todas las propagandas que vos metías en realidad iban al tipo que había creado el sitio. Y eso es plata. Ok. Listo, bueno, ya tengo una información. Buenísimo. Profe, Sí, decime. una consulta. ¿Cuál sería un ejemplo de dato aislado?
Un ejemplo de aislado, por ejemplo, 10 kilos. Azul, Ajá. 1 metro. Ujú. ¿Ah? Es un dato aislado. Sí. Es un dato, pero solo, pobrecito, no sirve para nada. Sí, no significa nada. Claro. Exacto. Gracias. Ah, ya lo había puesto para el 6 de mayo este. Está bien. Semana que viene hay bastante tiempo. Tienen el 1 de mayo, el día del trabajo, para hacer el trabajo práctico. Lindo día. Entre asado y brindis, para el trabajo práctico. Profe, una consulta. Sí, decime. Llegué tarde yo a la clase hoy. ¿En cuánto la sube para ver la No, primera hora? ahora termina esta parte y la subimos, por la duda si hay algún comentario, por la duda si hay algún comentario, viste, que tenga que ver con los prácticos, seguimos un Ok. ratito más grabando estos 15 minutos que quedan, y ya la subo, y se sube a la nube, viste, o sea que lo sube directamente Zoom. Sí, 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 Pues sí. es que estuve probando descargarlo para subirlo al sitio y son medio grandes los archivos. Así que recuerden, tienen 60 días para verlo, porque después Zoom lo borra. Ah, Eh, está bien, eso no sabía. voy a preguntar a ver si me dejan, pero son como 600 megas cada clase, ¿viste? Me parece que no me van a dejar subirlo acá al sitio. Está Mucho, bien, mucho espacio. está bien. Listo. No, yo para volver a verla desde el principio, por eso. Y yo ahora, cuando termine, que vos parás de grabar, calculá dentro de 1 hora me llega el aviso de Zoom que está disponible y ya la subo nomás. Después el link. Listo, profe, gracias. Nada.
Bueno, gente, los voy liberando. Pará que tengo acá un mensaje. Los voy liberando. Métanle cualquier cosita, lo de siempre, por mail o por algún mensajito dentro de los foros. Y bueno, mucha suerte. Espero que no tengan problemas con este práctico. Igual, cualquier cosa tranquilo, lo vemos. Incluso lo podemos ver la semana que viene, la clase que viene, pasó mañana, si tienen muchas dudas. Nos vemos, mucha genial. suerte. Gracias, profe. Chao, chao. Bueno, Chao, profesor. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Sí, horrible. Chao, profe, nos vemos el jueves. Nos vemos. Mucha suerte. Mente.